Voy a aprovechar ahora la ocasión para introducir un nuevo concepto. Es el concepto del patrón AAA, patrón AAA, en los test. No es un patrón de TDD, es un patrón de construcción de test. O sea, cualquier software que vayas a testear y vayas a programar tests, es bueno seguir este patrón, ¿vale? O sea, no es exclusivo de TDD. Es un patrón, pues, de buenas prácticas que conviene utilizarlo sea cual sea la técnica que estemos utilizando. Según este patrón, un buen test bien estructurado debe tener tres partes, ¿vale? La parte de arrange, la parte de act y la de assert. Si vamos a nuestro último test, por ver un ejemplo, ¿vale? Bueno, voy a explicar las tres partes y luego vamos al test. La parte de arrange es el setup, es decir, es la parte en la que vamos a preparar el test para que pueda hacer las acciones que se quieren hacer y que luego se quieren testear, ¿vale? Vamos a ir al test y lo vemos. Por ejemplo, en nuestro último test teníamos que ingresar aquí falta un 0, o sea, bueno, tenemos que ingresar 3000 en una cuenta existente con saldo 100, ¿vale? Lo que hace este test no es ingresar 100, ingresar 3000. Lo que hace este test es ingresar 3000, ¿vale? Pero necesita previamente, para actuar, que exista una cuenta que tenga 100, ¿vale? Hasta ahora lo único que necesitamos eran cuentas vacías y hacíamos 1000 cuentas. Pero aquí necesitamos una cuenta 100. Entonces, estas dos líneas que crean el setup de disponer de una cuenta con saldo 100, pues es la parte del setup o de la rancha. ¿Vale? Luego viene la segunda parte del test, que es la de act, ¿vale? El test va a hacer cosas, ¿vale? Si seguimos TDD, la parte de la actuación pues es muy pequeña y se limita a lo que quieres probar. Pues quieres probar que ingresas 3000, ¿vale? Pues entonces la parte de actuar, ¿qué hace el test? Ingresar 3000. Nada más. El test no hace otra cosa que ingresar 3000. Y lo que va a hacer el usuario cuando pruebes, ingresar 3000, ¿vale? Pues la parte del act. Y luego está la parte de las comprobaciones. Es decir, una vez hemos ejecutado las acciones que queríamos testear, pues vamos a comprobar que los resultados son los que esperamos, ¿vale? Entonces viene la parte de assert, ¿vale? En este caso, pues queríamos comprobar que el saldo es de 3100. Después de haber ingresado 3000, es de 3100, ¿vale? Entonces, estas son las tres partes que prácticamente todo test tiene y que es de buenas prácticas tenerlas separadas, porque aclara mucho al que venga después o a ti mismo en un futuro de ver qué parte no es de testeo. O sea, yo no estoy testeando el primer ingreso de 100 euros. No estoy testeando eso, ¿vale? De hecho, eso se testeó en otro sitio, ¿vale? Eso no es lo que testeo. Lo que testeo es este ingreso de 3000, ¿vale? Entonces, separarlo. Todo lo que va aquí es el setup. A lo mejor hay tests más complicados que necesitan tener 5 usuarios o no sé cuántas cosas en la base de datos o preparar muchas cosas, ¿vale? Esto puede ser muy grande. Y la actuación, pues depende. Si seguimos otras técnicas que no son TDD, pues a veces la actuación tiene muchos pasos y también ocupa muchas líneas. Y los assets, pues lo que estemos comprobando. Normalmente en TDD también compruebas, pues eso, el saldo de una cuenta, tal, un asset, dos assets, normalmente no va a haber muchas cosas más, ¿vale? Debido a nuestra técnica. Pero si nos encontramos tests siguiendo estas técnicas, pues la programación tradicional o cualquier otra, pues pueden ser muy grandes. Voy a enseñar un ejemplo de un test más complejo para que veamos claramente pues, las tres partes diferenciadas. ¿Vale? Tengo aquí un ejemplo preparado.
Pues esto, por poner en la situación de este ejemplo, tenemos una aplicación de eventos, convocatorias que se llaman aquí, que tienen límite de participantes y una lista de suplentes. Cuando la gente se apunta al evento y cuando ya no cabe más gente, pues entonces los siguientes que se apuntan pasan a la lista de suplentes. ¿Vale? Y el ejemplo concreto que se quiere testear es que un usuario crea una convocatoria con límite de 6 personas, 6 plazas, ¿vale? Y esa convocatoria va a admitir suplentes. Entonces, queremos que 7 personas más se apunten a esa convocatoria. Está el creador y otras 7, son 8. Entonces, los 6 primeros, el creador y los 5 primeros que se apuntan, serán titulares, entrarán en la convocatoria, ¿vale? Y los 2 últimos se quedan suplentes. Testear esto a mano, aprovecho para la importancia de los tests, si no la tenéis todavía asimilada, o sea, probar una funcionalidad que coge 8 usuarios que se apuntan a un sitio, pues implicaría, si os lo imagináis, en tener que existan 8 usuarios. Si no existen, vas a tener que registrarlos, ¿vale? Después de que existan, y a lo mejor tienes suerte de que existen, pues tienes que hacer login con un usuario. Ese usuario tiene que crear la convocatoria con las características que tiene la convocatoria. O sea, es un formulario para crear convocatoria. Bien, la creas. Luego tienes que cogerte las otras 7 personas, hacer login con cada una de ellas, ir seguramente a un buscador de convocatorias, buscar la convocatoria y apuntarte. Y ver si estás apuntado como suplente o como no. O sea, testear eso, si cada vez que quieras testear eso te va a llevar minutos, bastantes minutos testearlo, ¿vale? Y aparte de lo tedioso que es, ¿vale? Si programas el test, pues eso lo hará la máquina sola, le das al botón y lo hará sola y tú puedes dedicarte a otras cosas, ¿vale? Pero aquí tenemos, pues, en este ejemplo, la parte de setup, pues necesitamos 8 usuarios y para crear la convocatoria, en este caso, pues se necesita una actividad, ¿vale? De que el convocatoria tiene una actividad. Entonces, en la parte del setup, creas 8 usuarios, como la aplicación establezca que se crean los usuarios, aquí una clase usuario, un alias, un guardo, y me guardo los usuarios para poder usarlos. Cada usuario me lo guardo en un array y así lo podré usar. Y se crea, para crear una convocatoria, pues resulta que necesitas decirle una actividad y para crear la actividad necesitas una categoría, o sea, pues creas una categoría y creas una actividad, ¿vale? Entonces, todo este código es el setup. No es la parte que quieres testear, no quieres testear que los usuarios sean de alta correctamente, ¿vale? Ni que doy de alta una categoría o una actividad, sino es que lo necesito para testear el tema de las suplencias, ¿vale? Luego viene, pues, la actuación, es decir, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué decía el test que pasaba? Que un usuario crea una convocatoria y 7 más se apuntan después, ¿vale? Pues vamos a hacer eso. Este framework, este ejemplo, pues es con otro framework, no es PHP Unit, es un framework que se llama Line. Vale, pues bueno, otro, pero básicamente parecido. Pues creo una convocatoria, pongo como creador y como administrador al primer usuario, le asocio la actividad que tenía aquí también, y que el máximo de participantes es 6 y que admite suplentes. Vale. Esto equivaldría a rellenar a mano el formulario de alta de convocatoria si lo tuvieras que probar. Ya hemos creado la convocatoria, la ha creado el usuario 1. Se apuntan el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 y luego se apuntan el 7 y el 8. ¿Vale? Esto es mucho más rápido que ir a hacer login con cada usuario, averiguar cuál es la contraseña de cada uno, buscar la convocatoria y apuntar. ¿Vale? Y esta es la parte de actuar. O sea, este test, ¿qué hace? Crear un usuario que crea una convocatoria y 7 más se apuntan. Eso es lo que se hace. ¿Vale? Pues es la parte de actuar. Y luego viene la parte de comprobaciones. ¿Qué quiere comprobar aquí? Pues un montón de cosas está comprobando. Pues que los usuarios del 1 al 6 son titulares. Que los del 8 y el 9 son suplentes. ¿Vale? Que el número de apuntados total es 8, que el número de titulares total es 6, que el número de suplentes total es 2. Que no admite más titulares, falso, admite más titulares, y que sí que admite más suplentes. ¿Vale? Entonces, todo esto
en la fase de ASER. Este framework, la función equivalente al ASER de PHP-Unit, que era ASER equals, este es la función is, ¿vale? Pero lo mismo, admite un parámetro y otro y los compara. Todos los frameworks de testeo tienen una función que compara dos valores, ¿vale? Y entonces, esta, que es una función complicada, que había que crear 8 usuarios en la base de datos, o sea, había que preparar la base de datos para poder hacer el test, ¿vale? Pues es un ejemplo de un test complicado que, si lo organizas en sus tres partes, pues queda muy claro qué parte no está bajo testeo, que es la del setup. El setup es conseguir las condiciones, pero no hay que testear nada de eso. Luego ya qué es lo que se hace y qué es lo que se testea, ¿vale? Y este pues es un ejemplo más complicado que los nuestros del patrón AAA.